Entonces, los estados coherentes son una parte fundamental de la teoría de muchos cuerpos y tiene muchas aplicaciones en situaciones diferentes. A nosotros nos interesa ver la aplicación de los estados coherentes, particularmente en los campos, ¿cierto? Mañana vamos a cuantizar el campo. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Entonces, mañana vamos a comenzar lo que es una teoría de campo, con lo que hemos visto del oscilador armónico, etcétera, etcétera. Y el estado coherente juega un papel fundamental ahí. Ahorita les voy a definir físicamente qué es un estado coherente. Ahora vamos a definir un estado coherente en el espacio de Hilbert. Un estado coherente el que de lambda se define como un autoestado del operador de Profe, no le estructura. escucho. ¿Aló? Aló, me- todavía no me escucha Juan. Juan Camilo. Hola. Hola, buenos días. Hey, Buenos días. Venga, háganme un favor, pueden escribir por el grupo. Vamos a hacer un escaneo acá. A ver, primero, Ángel, ¿me escucha o no me escucha? Listo. Isabela, ¿me escucha o no me escucha? Muy bien. Joan Fernández, me imagino que usted me escucha porque ahorita me habló, ¿cierto? Sí, Y Sandoval también. Sí, profe. José Luis y Alejo, Alejo Sierra. sí, profe. Bueno. Juan Camilo, ¿ahora sí me escucha o no? sí, 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 ya lo escucho. Buenos días. Hola a todos. Con razón, yo saludé y nadie me respondió. Ah, ya, ¿usted qué pensó? Que lo estábamos ignorando por Crespo, ¿ok? Yo, Camilo. Hola, hola. Oiga, Juan Camilo, esos papers son papers generales, ¿sí me entiende? Ok, Entonces, en general, esos papers no le sirven para el planteamiento del problema. De pronto, unos pocos, usted tiene que buscar. Los que digan algo, por ejemplo, de estados Hiu, Shiba, Rusinov, sí. Ya le estoy creando una carpeta donde están los papers más específicos sobre el efecto Josephson que le van a servir para el planteamiento. Después de eso, estos se los escojo yo y usted mira. Ya de ahora en adelante queda, queda solo. ¿Sí me entiende? sí, señor, yo lo reviso. Estados Yucía, ¿no? Venga, se lo escribo acá. Hiu, Shiba, Rusinov. Ok, Esos son los estados más importantes en un superconductor. Hiu, Shiba, Rusinov. O otros que se llaman los estados de Majorana. Ambos son estados parecidos, pero son estados de
cero energía. Entonces, pero yo ahorita entonces le voy a terminar de enviar los papers para que pueda poner una tarea lista. Ok, profe. Bueno, muy bien. Entonces, un estado coherente un estado coherente se define como un autoestado del operador de instrucción A. Eso significa que si A actúa sobre el estado coherente lambda, se obtiene lambda por el get de lambda. Obviamente, como A es un operador no hermítico, entonces lambda es complejo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos esperar. Los autovalores de un operador son reales y el operador es hermítico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer una ecuación de movimiento para una función de onda asociada con ese operador, ¿cierto? Con ese estado. Función de onda asociada con el ket de lambda. Esa función de onda no es otra cosa que la proyección del estado coherente lambda sobre una base de posición, ¿cierto? Entonces acá, para esto, nosotros vamos a pegar una revisadita a este bracket de acá. Y nosotros bien sabemos que el operador A es la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica a x más y por el operador momentum sobre m omega. Entonces, por lo tanto, nosotros operamos acá de esta forma. Entonces, x, el bracket entre x y el estado coherente lambda de A es un bracket entre x y lambda de la raíz de m omega sobre 2h barra y por x más ip sobre m omega. Saco la constante de ese bracket. O sea que esto es m omega sobre 2h bar que multiplica al bracket entre x y lambda de x más ip sobre m omega. ¿Cierto? Muy bien. Continuamos. Entonces esto sería como la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica al bracket entre x y lambda del operador posición más i sobre m omega por el bracket entre x y el estado coherente del operador momentum, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuánto da cada uno de estos brackets. Por la clase pasada esto simplemente da x por el bracket entre x y lambda, que es la función de onda del estado coherente, y este de acá da menos IH barra, derivada del bracket entre x y lambda respecto a x. Por lo tanto, esto es igual a raíz de m omega sobre 2h barra, factor de x por el bracket entre x y lambda. Menos i por i es 1, o sea que esto da más h barra sobre m omega por la derivada del bracket entre x y lambda con respecto a x, ¿cierto? Esto por un lado, ¿cierto? Esto por un lado. Ahora, por el otro lado, debido a la definición del estado coherente, A actuando sobre lambda es igual al autovalor lambda por el get de lambda. Entonces nosotros podemos decir que el bracket entre x y lambda del operador A es igual a lambda por el bracket entre x y lambda. ¿Cierto? Ahora entonces igualo esto con lo que obtuve en la página anterior.
Digamos que esta puede ser como la ecuación 1. Está acá la ecuación 2, entonces igualamos 1 y 2. Y igualando 1 y 2, entonces nos queda la raíz de m omega sobre 2h barra, que multiplica a x, ¿cierto? Por, lo vemos acá, sí. Recuerden que nosotros habíamos definido la escala del oscilador armónico h barra sobre m omega como x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto sería x más x sub 0 al cuadrado por la derivada con respecto a x actuando sobre el que de entre el bracket entre x y lambda, y esto es igual a lambda por el bracket entre x y lambda después de la igualación. Vamos a pasar esto para el lado izquierdo y nos queda m omega sobre 2h barra factor de x menos la raíz de 2h barra sobre m omega por lambda más x sub 0 al cuadrado derivada con respecto a x del bracket entre x y lambda igual a 0, ¿cierto? Este de acá, que es un número complejo, lo voy a definir como mu. Listo. Y así, entonces yo puedo decir que toda esta parte ha de ser igual a 0. Por lo tanto, obtengo la siguiente ecuación de movimiento. X menos mu más x sub 0 al cuadrado derivada con respecto a x por el bracket entre x y lambda es igual a 0. Listo. Nosotros ya la clase pasada demostramos que una función de onda gaussiana es una función de onda que corresponde a un estado de mínima incertidumbre. Y es una ecuación parecida a esta que teníamos el otro día. Entonces vamos a reorganizar esto un poquito. Nos queda x sub 0 al cuadrado por la derivada, bueno, utilicemos una derivada ordinaria, derivada del bracket entre x y lambda con respecto a x va a ser igual a menos x menos mu, ¿cierto? Vamos a reorganizar. Reorganizamos la expresión. Si reorganizamos esta expresión, bueno, acá este x menos mu me faltó el estado, la función de onda, ¿cierto? Entonces esto es x menos mu por el bracket entre x y lambda. Si reorganizamos esto, nos queda que la derivada de x del bracket entre x y lambda dividido el bracket entre x y lambda es igual a menos x menos mu sobre x sub 0 al cuadrado por diferencial de x. Acá podemos integrar en ambos lados. Esto es muy fácil, usted puede hacer una sustitución z igual a x menos mu, pues si no la ve clara, ¿sí o no? Me imagino que sí la ve clara, pero en caso de que no la vea clara es fácil. Esto queda como logaritmo natural del bracket entre x y lambda es igual a x menos mu al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado más una constante, ¿cierto? Obteniendo que el bracket entre x y lambda es simplemente una constante n
Cuando sacamos exponencial en ambos lados se convierte en multiplicativa por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado. Esa es la función de onda, es una gaussiana, o sea que el estado coherente es un estado mínimo incertidumbre, ¿cierto? Bueno, ahora nosotros tenemos que mirar una cosa para entender un poquito más el estado coherente. El estado coherente es un estado o la función de onda, o sea, con el estado coherente es una función de onda que tiene una fase. Recuerden una cosa, en mecánica cuántica una fase global es inmaterial hasta que llegamos a la fase de Berry y hacemos interferometría, ¿sí o no? Pero en mecánica cuántica la fase es inmaterial. Toda fase no va a importar. Ese mu, como es complejo, lo puedo expresar como alfa más y beta, ¿cierto? Puedo decir que la función de onda, el bracket entre x y lambda, realmente es n. Por e a la menos x menos alfa más y beta, todo al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado. Entonces, n, pues n por la exponencial a la menos x cuadrado, la primera al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Sobre 2x sub 0 al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda n por e a la menos x cuadrado menos 2x alfa menos 2y x beta más alfa al cuadrado más 2y alfa beta menos beta al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo queda? Queda e a la menos x cuadrado menos 2x alfa más alfa al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado. Por e, este menos con este menos se va y este 2 con este 2 también, ¿cierto? O sea que esto queda e a la i beta sobre x sub 0 por x, ¿cierto? Por e a la menos, a ver, esto quedaría, este es menos beta al cuadrado y queda 2 y alfa, esto sería acá, podemos escribirlo de esta forma. E a la beta al cuadrado menos 2i alfa beta sobre 2x sub 0 al cuadrado. Esto es una constante. Esto de acá es una constante y la podemos combinar con esta otra constante de forma tal que simplemente escribimos una constante m por e a la menos x menos alfa al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado por e a la i kx, ¿cierto? Ahí está la fase del estado coherente. Donde alfa es igual a la parte real de mu y k es igual a la parte imaginaria de mu dividido x sub 0 al cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Pero esto era, ¿cómo era esto? Esto era m omega. No me va a caber ahí. Esto era m omega por la parte imaginaria de mu
dividido h barra, ¿cierto? Ese es ese vector de onda de la fase del estado coherente. Entonces, ¿cómo es una función de onda de un estado coherente? Una función de onda de un estado coherente es como algo así. Es como una gaussiana que modula una función armónica, ¿cierto? Si yo obviamente saco la magnitud de esto, entonces la función de onda, estaba hablando de la distribución de probabilidad, estoy hablando de la función de onda. Sería como una gaussiana esa gaussiana quedó muy profunda. Sería como algo así, como una gaussiana envolvente, envolviendo una función armónica. Este tipo de funciones de onda en física son muy importantes. Esto se llama un paquete de ondas gaussianas. Eso es lo que es un wave packet. El wave packet tiene la propiedad que es la función de onda más clásica posible que nosotros podemos encontrar. Listo. Muy bien. Continuamos. Ahora, esta es la primera parte. Esto es lo primero que uno debería saber de un estado coherente. ¿Qué más tenemos que saber otros de los estados coherentes? Esto lo que les acabo de explicar no es tan importante en teoría de muchos cuerpos, pero sí es muy importante si ustedes, por ejemplo, quisieran embarcarse en una aventura con la óptica cuántica. Esto en óptica cuántica sí es muy importante, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer un poquito ¿qué vamos a hacer ahora? Ya yo pienso. Hagamos esto. Profe, Dime. pues esos estados coherentes salen de que tratar de buscar una similitud de los estados cuánticos con el comportamiento clásico, ¿no? Y por eso uno utiliza los A y los AGA, porque uno clásicamente el oscilador armónico lo puede escribir en términos de, pues, de unas amplitudes A y AGA, y uno la relaciona así con los operadores, ¿cierto? No, no clásicamente, eso ya es cuántico porque usted está cuantizando el número de excitaciones por estado. ¿Sí me No, entiende? pero hay una forma de describir el oscilador armónico en términos de algo muy, o sea, tienen la misma forma, solo que pues no son operadores. Entonces, esa es como la inspiración. O bueno, así era como yo lo había estudiado. Mm, eh, es que esto tiene varias motivaciones dependiendo del autor que usted lea. Pero si usted se refiere al autor original, ¿cierto? Si es el autor original, era un man de apellido Glover, ¿sí o no? Entonces, que tiene un paper bastante interesante. Yo ahorita se los comparto en el grupo para que ustedes lean. Y era estudiar, ¿cuál era la motivación inicial? La motivación inicial era estudiar la luz desde la perspectiva más clásica posible, Juan Camilo, ¿sí me entiende? Ya, Esa era, pero con fotones. ¿Cuál era el fotón más clásico posible que podía existir? Entonces, esa fue digamos que en resumidas cuentas, pues, ¿cierto? En resumidas cuentas, eso es lo que hizo Glover y la representación de Glover de estados coherentes, básicamente, digamos que va dirigida en esa dirección. Yo les voy a enseñar algo, ahorita en la segunda hora les voy a enseñar algo de la representación de los estados coherentes. Ahora, un estado coherente es un estado cuántico, es cuántico, no es clásico, es un estado cuántico, pero es el estado cuántico que se comporta de la forma más clásica posible, que es distinto, ¿sí pilla? sí. Sí, y ahí quería preguntarle, o sea, digamos, yo lo conozco pues para una partícula libre, ¿no? Y para el oscilador armónico,
pero digamos para otros sistemas, ¿cómo se pueden construir los estados coherentes? Porque si no estoy mal, cuando uno utiliza, digamos, la integral de camino de Feynman, uno formula que los campos son de estados coherentes, ¿no? Pero pues todos los sistemas son diferentes. O sea, No, uno no, no, como, esas son dos, yo ahorita les voy a explicar eso, son dos diferentes. ok, La integral de camino de Feynman es una integral en un espacio fase XP, ¿sí me entiende? Y por lo tanto, el contorno de tiempo de esa integral de camino es un contorno unilateral que va entre menos infinito y más infinito. Es una distinción fundamental. La integral de estados de camino en estados coherentes es una integral que no está sumando sobre todos los caminos posibles en un espacio de fase, sino que está sumando sobre todas las partículas posibles en un espacio de configuración donde el contorno de tiempo va entre 0 y h barra beta, ¿sí o no? Y es un tiempo imaginario, no es un tiempo real como el de Feynman. Entonces es algo distinto. ¿Sí me explico? Lo que explicó Dalil, ¿no? En la sí, presentación de estados coherentes. Exactamente. sino que la pregunta va a esos estados coherentes, o sea, porque yo veo que los escriben muy ligeramente, pero pues, ¿cuál es como el criterio para encontrarlos en un sistema? No, eso tiene de pronto la motivación, ¿cierto? Pero esto es una de las cosas que están mejor fundamentadas desde el punto de vista de la mecánica cuántica. O sea, esto tiene una teoría supremamente estructurada, Juan Camilo, mucho, de las más diría yo, ¿sí me entiende? Tiene, es, está absolutamente bien especificada en un espacio de representación. Es más, los estados coherentes forman una base sobrecompleta, que son de los únicos estados que forman bases sobrecompletas. Eso significa que no son ortonormales, no son ortogonales entre ellos. Están normalizados, pero no son ortogonales, ¿cierto? Entonces, por la Ajá. normalización tiene que ver con la probabilidad y la disipación de la probabilidad, la ortogonalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la estructura de los estados coherentes o sea, esto no es nada pues así happy ni nada por el estilo, ¿sí me entienden? Sí, 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 sino la pregunta era, uno generalmente cómo los encuentra, porque digamos en el oscilador armónico y en la partícula libre, pues de cierta forma uno los conoce, pero digamos para sistemas más complicados, como difícil. Eh, o sea, usted dice que si es de un hamiltoniano no armónico, entonces, ¿cómo hace para escribirlo en una base de estados coherentes? ¿Cierto? Sí, más o menos hacia allá va la pregunta, sí. También se puede siempre y cuando, bueno, hay unas condiciones que uno tiene que cumplir que son bastante elaboradas, más sin embargo, la mayoría de los sistemas cumplen esas condiciones como integrabilidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? A. B. Eh, nosotros, Jalil y yo, tenemos un video en YouTube donde nosotros construimos la integral de estados coherentes para el modelo de Havard, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Eso es una cosa que de pronto, al final del curso, si nos da el tiempo, lo podríamos hacer también. ¿Cuál es la pega ahí, Juan Camilo? La pega es que esos son sistemas de fermiones y los estados coherentes son, por definición, los autoestados del operador destrucción de un oscilador armónico. ¿Sí me entiende? Bosónico. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un hamiltoniano que es fermiónico? Pues tenemos que construir una nueva base de mínima incertidumbre. ¿Sí o no? Algo parecido a un estado coherente, pero para fermiones. ¿Sí me explico? Sí, sí, no, sí, ya. Esas se llaman, esos estados coherentes para fermiones existen en un espacio de representación que se llama el espacio de Grassmann, Sí, ¿cierto? los números de Grassmann, ya. Entonces, así es como se construye para fermiones. Son estados y es un álgebra como las álgebras de Clifford, ¿cierto? Que son álgebras fermiónicas no abelianas y son por construcción, son álgebras por construcción, ¿cierto? Entonces, diferente a esto. Entonces, esto lo que estamos haciendo es para bosones solamente.
¿Cómo define uno un estado coherente en general, Juan Camilo? El autoestado del operador de destrucción. Entonces la pregunta es, por ejemplo, si usted tiene hamiltonianos más complejos, lo que usted tiene que pensar es que es un estado coherente multipartícula, no de una sola partícula, sino de varias partículas. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Cómo va a construir, cómo escribe un hamiltoniano multipartícula escrito en una base de estados coherentes multipartícula? Esa es la pregunta que usted se debe haber hecho desde el principio. ¿Sí me explico? Sí, ya mucho mejor. Porque el estado coherente puede con lo que sea. O sea, si usted, por ejemplo, no tiene un oscilador armónico, pues escribe un potencial armónico y le añade términos de corrección por perturbación. Y entonces, digamos que hasta ahí llegó el problema. La cosa es, ahí sí, si el hamiltoniano no es integrable y si usted tiene perturbaciones de orden muy grande, sí tiene problemas. Entonces ya esto de pronto no funciona tan bien, pero igual la gente lo usa y mira a ver qué es lo que puede predecir y qué no. Pero ya les voy a explicar eso en la ejecutadora, listo. Ok, gracias, profe. Entonces vamos a mirar cómo se define, cómo construimos un estado coherente como superposición de la base de energía. Eso yo creo que es lo próximo que deberíamos hacer. Estado coherente como superposición de la base de energía. Muy bien, entonces, básicamente consideremos una función f de Adaga. Entonces, f de Adaga la podemos escribir como una serie de Taylor de esta forma. F sub 0 más F sub 1 por Adaga más F sub 2 sobre 2 por Adaga al cuadrado más 1 sobre 3 factorial por F sub 3 por Adaga a la 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Y nosotros, ¿cuál es la tarea? La tarea es determinar F0, F1, F2, F3, etcétera. De tal forma que el estado coherente se puede expresar como esta función del operador Adaga actuando sobre el vacío. Que es un autoestado del Hamiltoniano también porque tiene energía H barra omega sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Si este es el caso, entonces obviamente nosotros tenemos que determinar sus coeficientes para que esto sea cierto. ¿Sí o no? O sea que ese estado coherente es F0 más F1 por Adaga más un medio de F2 por Adaga al cuadrado más 1 sobre 3 factorial por F3 por Adaga al cubo actuando sobre 0. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar los coeficientes? Yo les propongo que hallemos una ecuación diferencial para f de Adaga. Ustedes esto lo pueden hacer de varias formas, naturalmente. Pero hallemos una ecuación diferencial para f de Adaga. ¿Cómo vamos a hacer eso? Consideremos primero el conmutador entre A y f de Adaga. ¿De dónde viene esta consideración? Pues que A y Adaga son variables conjugadas, por lo tanto, este conmutador es igual al conmutador entre A y Adaga que calculamos la clase pasada.
por la derivada de f de a daga con respecto a daga. Y esto es 1. O sea que esto es la derivada de f de a daga con respecto a daga. Pero ahí acá nos va a quedar una ecuación diferencial un poquito compleja. Entonces ya vamos a revisar esto. Eso significa que a por f de a daga menos f de a daga por a es igual a la derivada de f de a daga con respecto a daga. Ahora apliquemos esa expresión de ahí sobre el ket vacío de esta forma. Acá hay un ket vacío y acá también hay un ket vacío. Eso significa que a por f de a daga sobre el ket 0 menos f de a daga por a por el ket 0 es igual a la derivada de f de a daga con respecto a daga por el ket 0, ¿cierto? Obviamente A, como A es el operador de destrucción y esto es el vacío, pues A destruye el vacío, ¿cierto? Ya que esto es 0. Así que A por f de a daga por el ket de 0 sería igual a la derivada de f de a daga con respecto a daga actuando sobre el ket de 0. De acá, nosotros ya podemos obtener una ecuación diferencial. Lo que pasa es que es bastante jodida de solucionar. Que es esta. Esta ecuación diferencial de acá sería la siguiente. La derivada de f de a daga con respecto a daga es igual a A por f de a daga. Yo hay varios profesores que he visto solucionando esta ecuación diferencial por ahí. A mí me gusta hacer otra cosa, me parece que solucionar una ecuación diferencial con operadores ahí. Esta vaina es un poquito poco ortodoxa, pues. O sea, uno puede hacer una cosa para que esto le quede más sencillo y es uno pensar en la definición del estado coherente, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como A actuando sobre lambda es igual a lambda por el ket de lambda, ¿sí o no? Reemplazamos lo que nosotros hemos dicho que es lambda. ¿Quién es lambda? Nosotros hemos dicho que lambda es f de a daga actuando sobre el ket de 0, o sea que esto es A por f de a daga actuando sobre el ket de 0 y esto es igual a lambda por f de a daga actuando sobre el ket de 0. De acá nosotros podemos observar que A por f de a daga es igual a lambda por f de a daga. Esta observación obviamente va a reducir la complejidad de nuestro problema sustancialmente, ¿sí o no? Acá obtenemos nosotros, esto es lambda por f de a daga. Y así obtenemos una ecuación diferencial en términos de lambda. Derivada de f de a daga con respecto a daga es igual a lambda por f de a daga. Y esta sí es la ecuación diferencial más fácil de la historia, pues. ¿Sí o no?
F de A daga ha de ser igual a una constante n que tenemos que hallar por E a la lambda por A daga. ¿Sí o no? Ya sabemos quién es F, por lo tanto, el estado coherente que es de lambda queda de la siguiente forma. Esto queda que de lambda igual a n por E a la lambda a daga, ¿cierto? Actuando sobre cero. Ya nosotros acá podemos ver que si hacemos una expansión en series de Taylor, ese estado coherente queda como una superposición de los autoestados del Hamiltoniano, que son estados de Fock, ¿cierto? Entonces va a quedar precisamente lo que nosotros queríamos desde el principio. Una pregunta que no sé si ustedes de pronto se la están haciendo en este momento es porque uno quiere expresar algo con una superposición de los autoestados de un Hamiltoniano. Entonces, eh, la, la, la razón fundamental es para uno observar que la evolución de ese estado en el tiempo es no trivial. Nosotros, obviamente, como no tenemos el tiempo para hacer todo lo que uno haría en un curso de mecánica cuántica convencional, entonces no hemos podido hacer esto, pero en un curso de mecánica cuántica convencional ustedes han de demostrar que la evolución temporal de un autoestado del Hamiltoniano es trivial. Más sin embargo, la evolución temporal de una superposición de estados, de autoestados del Hamiltoniano no. Entonces, principalmente, esa es la principal razón por la que uno a veces se hace esa pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la superposición? ¿O cómo podríamos expresar nosotros ese estado con una superposición de autoestados del Hamiltoniano? Acá, obviamente, esto tiene diferentes matices que ya vamos a ver. El bra de lambda sería igual a n asterisco por E a la lambda asterisco por A. Dime. ¿En qué parte del curso de mecánica cuántica se demuestra eso? Pues ya habríamos acabado si no estuviéramos en paro. Pero en la parte dinámica cuántica, o sea, ya vamos en funciones de onda, ¿sí o no? O sea, en general en transformaciones. Y una vez nosotros terminemos transformaciones, comenzamos a ver dinámica. Entonces, la dinámica, Jovan, es básicamente nosotros estudiar un estado alfa, que usted ya conoce estados alfa, ¿cierto? Este estado, cómo evoluciona en el tiempo. ¿Sí o no? Esto evoluciona de esta forma. Usted debe de aplicar un operador que traslade en el tiempo el estado original que usted tenía en un tiempo t0 a un tiempo t. Eso es lo que hace este operador. Entonces, esta es obviamente el fundamento de dinámica. Esto es lo que uno hace en dinámica. Hay estados de esos dinámicos, Joan. Estos estados hay veces que tienen una evolución trivial. Eso significa que no evolucionan en el tiempo. ¿Eso cuándo es? Cuando son autoestados del Hamiltoniano. ¿Por qué? Porque el Hamiltoniano es el generador de traslaciones temporales. Esa es la razón. ¿Sí me explico? Pero obviamente de alguna forma vamos a tener que terminar el curso de mecánica cuántica. ¿Sí me entiende? O sea que vamos a llegar ahí algún día, así sea en agosto, pero llegamos. ¿Sí pilla? Listo, profe, sí. Gracias. Venga, por allá se rió alguien. ¿Se están riendo de mi chiste o qué? No, profe, contaron uno mejor. ¿Cómo? Contaron uno mejor. Pero sí. Ahorita me lo cuenta. Para yo reírme también. Bueno.
Oiga, mm, a ver, mm, ahora vamos a normalizar el estado coherente. Es normal más no ortogonal. Eso es una vaina que a uno cuando se haga le fue un poquito extraña, pero después uno se va a dar cuenta que hay muchos sistemas físicos, hay muchas representaciones en espacios vectoriales que son sobrecompletas. No solamente esta, hay varias, ¿cierto? Lo importante en mecánica cuántica de sistemas abiertos es que sea normalizado para que no disipe probabilidad. Entonces, esto sí hay que normalizarlo. Entonces, el bracket entre lambda y lambda, o lo que vemos acá, normalización. Esto sería como algo así. Perdón, acá me faltó esto. Un segundo que acá metí las de caminar en esta última de acá y nadie me dijo. Y esta es una metida de patas, pero fea. Vemos acá n asterisco, que es una constante de acá, e a la lambda por a, era lambda asterisco. Así, entonces, ¿esto cómo queda? Sacamos las constantes, entonces esto queda acá n asterisco por n por el bracket entre 0 y 0 de e a la lambda a y acá a la lambda asterisco y esto es e a la lambda por a daga. Necesitamos resolver esta vicisitud acá para poder normalizar eso. Listo. Eso tampoco es mucho problema. Entonces la magnitud de n al cuadrado por el bracket entre 0 y 0, vamos a hacer una expansión de Taylor de cada una de las exponenciales. O sea que esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de lambda asterisco a la n por a la n por lambda, perdón, sobre n factorial. Acá la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de lambda a la m por a daga a la m sobre m factorial. N cuadrado, saco la sumatoria del bracket, porque el bracket es un operador lineal. Suma desde n igual a 0 hasta más infinito, suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Lambda asterisco a la n, lambda a la m por el bracket entre 0 y 0 de a la n por a daga a la m. Es fácil de demostrar que a ver, ¿qué es lo que hay que demostrar? Lo que hay que demostrar, dejemos este cálculo hasta acá un momentico. Hay que demostrar que a daga a la m, actuando sobre el ket de 0, es básicamente la raíz de m factorial, ahí voy, por el ket de m. Dime. Se comió los factoriales en cocientes. Excelente, gracias. Pues excelente que usted me dijo, no excelente que me los comí. Listo. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Recuerden que a daga, actuando sobre el ket de n, es igual a la raíz de n más 1 por el ket de n más 1. ¿Sí o no? Eso significa que a daga, actuando sobre el ket de 0, es igual simplemente al ket de 1. A daga al cuadrado, actuando sobre el ket de 0, es igual entonces a daga, actuando sobre el ket de 1.
Y esto es igual a la raíz de 2 por el ket de 2. ¿Sí o no? A daga al cubo, actuando sobre el ket de 0, es igual a daga por a daga al cuadrado actuando sobre el ket de 0, o sea que esto es a daga por raíz de 2 actuando sobre el ket de 2. Y esto es igual a la raíz de 2 por la raíz de 3 por el ket de 3. O sea que esto es igual a la raíz de 2 por 3 por el ket de 3. A daga a la 4 actuando sobre el ket de 0. Esto es igual a daga por a daga al cubo actuando sobre el ket de 0, que ya sabemos cuánto da. Esto es a daga por la raíz de 2 por 3 por el ket de 3. Y por lo tanto, esto es a daga. Perdón. Esto sería la raíz de 2 por 3 por 4 por el ket de 4. En general, nosotros podemos ver un patrón. Si yo opero con a daga m veces sobre el ket de 0, esto acá es 4 factorial, o sea que acá va a haber una raíz del número de veces que estoy operando factorial por el ket de m. Como he actuado m veces sobre ese ket, entonces obviamente obtengo un ket de m. Esta es otra forma de uno expresar, por ejemplo, un ket de m. Esto es muy útil en términos del vacío. Queda 1 sobre la raíz de m factorial por a daga a la m por el ket de 0. Dualidad. A la n actuando sobre el bra de 0 es igual a la raíz de n factorial por el bra de n. ¿Cierto? Conversamente, el bra de n es igual a 1 sobre la raíz de n factorial por el ket de 0 siendo actuado por a la n. Unas relaciones importantes que uno utiliza mucho en segunda cuantización. Por lo tanto, acá, en esta ecuación que tengo yo acá, este término de acá ya lo puedo resolver. Comencemos así. Bracket entre lambda y lambda. Entonces había quedado como n al cuadrado suma desde n, m igual a 0 hasta más infinito de lambda asterisco a la n lambda a la m sobre n factorial, m factorial por el bracket entre 0 y 0 de a la n a daga a la m, ¿cierto? O sea que esto queda como la magnitud al cuadrado de n, m igual a 0 hasta más infinito lambda asterisco a la n, lambda a la m sobre n factorial, m factorial acá queda bra de n por la raíz de n factorial por la raíz de m factorial por el ket de m, ¿cierto? En últimas, esto es la magnitud de n al cuadrado por la suma sobre n y m igual a 0 hasta más infinito. Lambda asterisco a la n, lambda a la m, n factorial, m factorial por la raíz de n factorial por la raíz de m factorial por el bracket entre n y m. Los estados de Fock sí son ortonormales. Eso sí.
Por lo tanto, esto es delta de n y m. ¿Cierto? Esos son ortonormales. Muy bien. O sea que esto nos queda de esta forma. La raíz de n factorial, m factorial por delta de nm. O sea que n debe de ser igual a m. O sea que aquí queda un n factorial y abajo un n factorial cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, teniendo esa parte en cuenta, entonces nosotros podemos ya simplificar esto. Y nos queda que esto es la magnitud de n al cuadrado, la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. Nos queda la magnitud de lambda a la 2n sobre n factorial. ¿Sí o no? Y esto no es otra cosa que la serie para una exponencial, ¿cierto? Es la serie para una exponencial y nos queda, es magnitud de n al cuadrado por e a la lambda al cuadrado, ¿cierto? Amor, ¿has visto mi billetera? No la he visto. Qué pena, profe. No, todo bien. Pero ojalá que encuentre la billetera, viejo. ¿Oye? Julita, Qué pena, profe. Y esto es igual a 1. Como eso es igual a 1, obviamente la magnitud de n al cuadrado ha de ser igual a e a la menos lambda al cuadrado. O sea que n, tomándolo real, es e a la menos lambda al cuadrado sobre 2. Muy bien. Ok, entonces, el estado coherente lambda, así, el estado coherente que es de lambda queda de la siguiente forma. Que es de lambda es igual a e a la menos lambda al cuadrado sobre 2 por e a la lambda a daga actuando sobre el kit de 0. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a expandir en Taylor este man de acá para nosotros observar que esto es una superposición de autoestados del hamiltoniano. O sea que esto queda e a la menos lambda al cuadrado sobre 2 por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Lambda a la m a daga a la m sobre m factorial por el ket de 0. Ya acabamos de demostrar la relación que a daga a la m sobre el vacío da raíz de m factorial por el ket de m, ¿cierto? Ya que esto es e a la menos lambda al cuadrado sobre 2 por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito por lambda a la m raíz de m factorial sobre el ket de m dividido m factorial. La raíz sobre el número da 1 sobre la raíz, ¿cierto? O sea que esto es suma desde m igual a 0 hasta más infinito de e a la menos lambda al cuadrado sobre 2 por lambda a la m
acá dividido la raíz de m factorial por el que es de m. Ahí vemos que hay una superposición de autoestados del hamiltoniano, ¿sí? Estos estados de Fock. Más sucintamente, nosotros escribimos esto como unas constantes de superposición gamma de n, gamma de m por el que de m. Esto es un estado coherente con una superposición de los autoestados del hamiltoniano. Recuerden que cuando nosotros, si nosotros preparamos, por ejemplo, lo que yo le decía a Juan Camilo, ¿qué es un estado coherente? Es la preparación de unos fotones en el estado más clásico posible. Y ustedes se preguntarán, bueno, venga, y si yo tengo un experimento, yo voy al laboratorio y yo voy a hacer un experimento. Yo hago eh, mm, mm, yo hago, por ejemplo, El estado coherente es un fotón preparado en el estado más clásico posible. un segundo. Mm, dime tú la pregunta, John, y ya te digo lo que iba a decir yo. Pregunta primero, por favor. No, era para repetir. Un estado coherente es un fotón preparado en el estado más clásico posible, dijo usted, ¿cierto? Uno no. Ese es un punto importante que usted acaba de decir. Uno no. Uno no. Un reservorio de fotones. Uno no. Un reservorio. Muchos fotones. ¿Cierto? Listo, listo. Uno no, ¿por qué? Porque un solo fotón, si usted es capaz de preparar un solo fotón en un estado, es un sistema cuántico. De hecho, uno de los experimentos más importantes ahora en óptica cuántica se llama Single Photon Generation o Twin Photon Generation, ¿cierto? El Twin Photon Generation es un experimento en donde se preparan día dos fotones que estén entrelazados en polarización. Y mantener ese entrelazamiento es clave para poder hacer una compuerta cuántica, ¿cierto? Yo lo he hecho de esta forma. Hay muchas formas en las que puede hacer. Yo lo he hecho de esta forma. Una cosa que se llama biexitón. Usted tiene acá un nivel de energía. Acá tiene dos niveles de energía intermedios. Acá tiene el estado fundamental. Resulta, ve, eso quedó como una carita, ¿cierto? Vamos a hacer acá la naricita, no mentiras. Resulta que si yo tengo dos electrones acá, esto se llama un biexitón. Dos electrones que han dejado dos vacancias en el estado fundamental. ¿Qué pasó acá? Por acá llegó un láser y excitó este electrón. Por acá llegó un láser, excitó este otro electrón. Y después esos dos electrones han de decaer. Decaen, se deexcitan desde ese estado excitado a través de estos dos estados de acá. Entonces el electrón, obviamente, un electrón primero viene acá y viene acá y después vuelven acá. En este proceso de excitación se van a emitir un par de fotones se emiten un par de fotones que están entrelazados en polarización. ¿Por qué? Porque resulta que usted no puede determinar cuál de estos dos fotones se va por cuál camino. Son caminos indistinguibles. Este es uno de los procesos, se llama eh, twisted, se llama photon pair generation through by exciton
decay. Si quieren mirar esto, hay dos personas que han hecho esto muchas veces. Bueno, está Glenn Solomon. A ver, está Glenn Solomon. Este man no lo conozco yo. A esto sí, está el profesor Gregor Weiss de Innsbruck. Muy buenos experimentos ahí. Y está la profesora Ana Pedroyevich de la Universidad de Estocolmo. Esto es poder entender cómo mantener el entrelazamiento de los dos fotones el más tiempo posible. Es clave para poder hacer una compuerta cuántica. Ahora, una cosa importante que uno tiene que saber es que estos dos fotones no están en un estado coherente. Son los dos fotones más cuánticos posibles y el estado coherente es el fotón más clásico posible, o el conjunto de fotones. La pregunta del millón, ¿cómo hace uno para ver eso? ¿Cómo sabe usted si un láser está generando luz clásica o luz no clásica? Se llama Non-Classical Light Generation, por si quieren buscar. Y ahí les voy dando ideas de investigación. Non-Classical Light Generation. ¿Cómo hace uno para saber si la luz que está generando una fuente es clásica o no es clásica? Ya les voy a explicar. Y se las voy a explicar con esa gama que tengo ahí. Supongamos que nosotros tenemos una fuente de luz acá. Esta es una fuente. Y mediante un conjunto de experimentos, nosotros obviamente queremos configurar esta fuente ya sea de la forma más clásica o de la forma más cuántica posible, o no clásica. Acá tenemos un detector. ¿Qué es lo que cuenta este detector? Resulta que este detector me va a contar el número de fotones que están llegando ahí y me va a determinar la distribución de los fotones como función de energía. ¿Sí o no? Entonces llegan fotones, comienzan a llegar fotones acá. Y con esos datos yo voy a construir una distribución de probabilidad como función del número de fotones. N, ¿sí o no? Entonces yo tengo, ¿cuál es la probabilidad para yo detectar un fotón? ¿Cuál es la probabilidad para detectar dos? La probabilidad para detectar tres. Resulta que en el caso más clásico posible, esto tiene una forma como de este estilo. Donde está de acá, esta moda es la misma media. Vamos a ver esa distribución de probabilidad asociada a este estado coherente con esta constante, ¿cuál es? ¿Cuál sería recuerden que estos son estados con un número de partículas determinado. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad para un estado con 0 partículas, con una partícula, con 2 partículas, etcétera, etcétera? La probabilidad de M sería esa magnitud al cuadrado. Esto al cuadrado, ¿cuánto da? Pues miremos cuánto es gamma. De acá nosotros podemos ver que gamma de M es igual a E a la menos lambda al cuadrado por lambda a la M sobre la raíz de M factorial. Eso es gamma. Muy bien. Cuando esto está al cuadrado, esto sería igual a E a la menos lambda al cuadrado
por lambda a la 2m Profe, una pregunta. dividido m factorial. Dígame. Entonces, me repite, la interpretación sería la probabilidad de que el estado coherente se encuentre cuando se le mida en un estado asociado a tantos números de No, partículas. no, porque ese estado coherente es una superposición de estados de Fock. Eso significa que ese estado coherente está en una superposición. Existe en una superposición de muchas excitaciones. Puede ser es una exposición de una superposición de 0 excitaciones, de una excitación, de 2 excitaciones, de 3, de 4, de 20.000, de 15.000. ¿Sí me entiende? Entonces, la probabilidad es la probabilidad de que de usted medir el estado coherente, de que el estado coherente colapse a un estado de una excitación o de 2 o de 20 o de 40, ¿cierto? Esa es la probabilidad. Entonces, la probabilidad para colapsar al estado a un autoestado del operador con el que lo estamos midiendo. Y ese estado M, que es un estado de Fock, este es tanto autoestado de H como autoestado de N. ¿Sí, picha? Listo, listo. Entonces, ahora si continuamos con la probabilidad, entonces esta es la probabilidad haciendo zeta igual a lambda al cuadrado. Entonces nosotros tenemos como algo así que la probabilidad de M es E a la menos zeta por zeta a la M sobre M factorial. Y de acá vemos que esto es Poisson. Por lo tanto, un estado coherente, a ver, luz preparada en un estado coherente se conoce como luz poissoniana. Hay tres tipos de luz, dependiendo del caso. Si nosotros, por ejemplo, es un estado térmico, es un estado coherente, es un estado cuántico, ¿dónde estamos nosotros? Tenemos luz poissoniana, es luz clásica. Luz subpoissoniana es luz no clásica. Y luz superpoissoniana es emisión térmica. Recordemos un estado térmico. Estado térmico. ¿Qué es un estado térmico? Un estado térmico, por ejemplo, un ket de, no sé, un ket de omega es la superposición de el ket n por el bra n, que son estados de Fock, pero premultiplicados por el factor de Boltzmann e a la menos beta por n, donde n es el autovalor de esos estados de Fock, ¿cierto? Entonces esto es bueno, me faltó acá dividido por z, ¿cierto? Entonces esto es un estado térmico. ¿Cómo sabemos nosotros? Entonces nosotros tenemos luz poissoniana a un estado coherente o no. Con un detector medimos la distribución de probabilidad del número de fotones. Y si sucede que nos da poissoniana, es que es la luz más clásica posible, o sea, un estado coherente. Listo.
Aquí no solamente hicimos teoría de muchos cuerpos hoy, sino que también hicimos también hicimos óptica cuántica. Entonces, óptica cuántica es básicamente la rama de la física que estudia cómo interfieren, o la rama de la física que estudia la coherencia cuántica, que son los procesos de interferencia destructiva constructiva, y el origen y la naturaleza de la decoherencia en sistemas cuánticos. Eso es lo que es la óptica cuántica. Entonces es el estudio de la coherencia cuántica, básicamente. La óptica cuántica se puede considerar a un nivel, ¿cierto? Como la rama de estudio o una rama de la electrodinámica cuántica, pero de baja energía, ¿cierto? La óptica cuántica es como una hija de la electrodinámica cuántica, pues por decirlo de alguna forma, como medio tosca, ¿cierto? Pero pues, no tan tosca tal vez, pero sí es más o menos como así. Para terminar, no vamos a alcanzar a ver la integral de camino porque no los quiero dejar más después de las 10, porque pues ese era el compromiso, el que llegó tarde fui yo. Para terminar, hagamos una cosa. Miremos un tipo de estados que se utilizan mucho ahora en sistemas cuánticos de información y en óptica cuántica en general, que llaman estados comprimidos. Listo. Les voy a escribir la palabra en inglés porque esa palabra a mí casi que me gusta. Squeezed states. Bueno, muy bien. Supongamos que nosotros tenemos dos hamiltonianos. Estados aplastaditos. Pues Jalil dice que estados comprimidos, pero cualquiera de las anteriores suena feísimo. Entonces esto será P al cuadrado acá sobre 2M1 más 1/2 de M1 omega 1 al cuadrado por X1 al cuadrado. Hamiltoniano 2, P al cuadrado dividido 2M2 más 1/2 de M2 omega 2 al cuadrado por X2 al cuadrado. ¿Qué sucede acá, chicos? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede y es que yo tengo un oscilador armónico y hago una transformación, ya sea en el potencial, algo estoy haciendo y transformo mi sistema de H1 a H2, ¿cierto? Recuerden las incertidumbres, que las hallamos el viernes. Recuerden que delta X es H barra sobre 2M omega y delta P es igual a H barra M omega sobre 2, ¿cierto? Obviamente esto es el estado fundamental del oscilador, pues. ¿Sí o no? Para que no vayamos a complicar mucho la música acá. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo quiero hallar una relación entre los dos hamiltonianos. Este es el hamiltoniano que yo tenía antes de la transformación y este es el hamiltoniano que tengo después de la transformación. Hay una transformación que yo estoy haciendo sobre mi sistema físico, como si esto fuera un sistema termodinámico, en la que sucede lo siguiente.
Hagan mucho cuidado. Si yo veo esa transformación desde la perspectiva del espacio fácil, antes de que el sistema se transforme, yo puedo graficar el espacio fácil. Acabo de graficar el momento. P y acá la posición X de mi sistema. Supongamos que yo estoy acá, en el espacio fácil. Yo tengo esta distribución de momentum contra posición, ¿cierto? Donde esto, después de hacer unas transformaciones, esto me da algo así como una circunferencia. Esto de acá sería obviamente que delta X y esto de acá sería delta P. Esto simplemente debido al, ya voy Juan Camilo, debido a la incertidumbre, esto simplemente es el rango de operación de mi oscilador armónico. Puede estar en cualquier lado, no sé dónde está. ¿Qué, Juan Camilo? No, Joan, profe, esos de hamiltonianos son para, sí, o sea, ¿por qué no distinguimos los momentos ahí? ¿O si los está distinguiendo? No, porque el momento es una variable. O sea, la partícula, el oscilador armónico sigue siendo el mismo. Lo que está cambiando son las condiciones. ¿Sí me entiende? O sea, estamos cambiando las, por así decirlo, las condiciones iniciales o transformando, sí, eso, las condiciones iniciales. O las condiciones iniciales, los parámetros del modelo que son m y omega. Oh, sí, ok, listo. Una transformación termodinámica, Joan, ¿sí me entiende? Listo, listo. Profe, ¿y por qué X1 es diferente a X2 entonces? Porque me equivoqué. Ah, ¿Le parece una buena escuché. respuesta o no? Quedo conforme, la verdad. Bueno, Gracias. entonces, Yo ahí. porque son variables, Joan Sebastián, simplemente son variables. O sea, no es que sean dos osciladores diferentes. Y usted tenga que decir que el desplazamiento de un oscilador es X1 y en el otro es X2, no. Son el mismo oscilador, pero estamos aplicando transformaciones. ¿Me entiende? Yo pensaba que habíamos trasladado al sistema o algo así por lo que ha cambiado las X. No. Acá, una vez yo aplico la transformación, ¿qué va a pasar con este espacio de fase? Una vez yo aplico la transformación con este espacio de fase, va a pasar lo siguiente, lo que dio la tarde. Joan Sebastián, Dígame. puede avisar que me demoro un momentico en el grupo de cuántica, por favor. Voy, profe. Profe, ¿va a hacer clase? Pues tengo que entrar a clase y reunirme, lo que quieran los estudiantes, vamos a ver cuántos se conectan, etcétera. Ah, bueno. Entonces, acá, en este momento, ¿qué sucede? Sucede que yo puedo comprimir una dirección de la incertidumbre y la otra expandir. No tengo ningún problema y esto sigue siendo un estado de mínima incertidumbre. ¿Cierto? ¿Qué dice acá? Expandí la incertidumbre en delta P y comprimí o squeezed la incertidumbre en delta X.
Segundo. Muy bien. Por eso se llaman estados comprimidos. Entonces vamos a colocarle a esto prima acá y a esto prima acá. Que es obviamente lo que sucede acá, lo que está sucediendo es que yo transformé delta P de forma tal que ahora delta P, por ejemplo, es algo así como delta P por E a la gamma, donde gamma es como un factor de compresión y delta X lo transformé de forma tal que es como delta X por E a la menos gamma. Perdón, este sería como un factor de expansión, este es como un factor de compresión, ¿cierto? De forma tal que cómo transforma la incertidumbre. La incertidumbre va a transformar de esta forma. E a la menos gamma por delta X por E a la gamma por delta P. Se va este con este. Y la incertidumbre se mantiene de forma tal que si es un estado de mínima incertidumbre, este sigue siendo un estado de mínima incertidumbre, ¿sí o no? Muy bien. Nosotros, ¿cómo podemos reconciliar eso? Vamos a ver, entonces delta X prima, por ejemplo, podemos decir que es ¿quién? No, delta X prima no, simplemente delta X. Era igual a, si no me acuerdo, H barra sobre 2 M1 omega 1. ¿Cómo hago yo para relacionar este delta X con el delta X prima? Entonces, obviamente, tendría que tener yo acá un raíz de H barra sobre 2 M2 omega 2. Y acá premultiplicar esto por alguna vaina, ¿sí o no? Entonces, obviamente, esto sería ¿qué? Esto acá sería, a ver, tendría que ser M2 omega 2 sobre M1 omega 1, ¿cierto? Y esto sería igual, este de acá sería como delta X prima, pues. Aunque así como lo cogí acá, chicos, lo hice al revés. Pues, al revés de como lo propuse en esos gráficos. Venga, más bien hagámoslo de esa forma, ¿cierto? A ver, hagamos acá, delta X prima es igual a la raíz de H barra sobre 2M2 omega 2. Y quiero relacionar esto con delta X, o sea que esto me quedaría como H barra sobre 2M1 omega 1. Para que esto me quede igual, lo tengo que multiplicar acá por M2, M1 omega 1 sobre M2 omega 2, ¿sí o no? Ahora sí. Y este sí es delta X. Y este de acá es lo que yo voy a llamar E a la menos gamma, ¿cierto? Entonces yo estoy comprimiendo ahí la incertidumbre en X que yo tenía originalmente. Con el momentum puedo hacer lo propio, es decir, que delta P prima, entonces es igual a la raíz de 2, no, es que era esto. Delta P, debe ser H barra M omega sobre 2. Esto sería M2 omega 2. Para que esto obviamente concuerde acá, entonces esto tendría que ser. Aquí tiene que ir M1 omega 1. Aquí M2 omega 2. Y aquí por la raíz de H barra M1 omega 1 sobre 2. O sea que este de acá quedó como el recíproco de esto, o sea que este quedó como 1 sobre E a la menos gamma, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda como E a la gamma por delta P.
Y ahí tenemos nosotros ya, entonces ya tenemos la definición de nuestro factor de compresión, ¿cierto? ¿Cuál es? Nuestro factor de compresión o de squeeze factor, E a la gamma, según eso sería la raíz de M2 omega 2 sobre M1 omega 1. O gamma simplemente es un medio del logaritmo natural de M2 omega 2 sobre M1 omega 1. ¿Sí o no? Sencillo, pues. Entonces, eso es lo que es gamma. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es nosotros hallar una relación entre los operadores de ambos osciladores, porque observen una cosa, estos osciladores están creando dos tipos de excitaciones diferentes, no están creando la misma excitación, necesitamos dos operadores distintos. ¿Cómo nosotros podemos hacer para ver eso? Muy fácil. A1 va a ser igual a la raíz de M1 omega 1 sobre 2H barra X más I sobre M1 omega 1 P. A2 es igual a la raíz de M2 omega 2 sobre 2H barra por X X más I sobre M2 omega 2P. Y obviamente el adaga sale pues por extensión ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Obviamente el X va a ser igual en ambos casos el operador X. En un caso va a ser igual a la raíz de H barra sobre 2M1 omega 1 que multiplica a A1 más A1 daga. Y en el otro caso va a ser igual a la raíz de H barra sobre 2M2 omega 2 por A2 más A2 daga. Acá lo que voy a hacer, chicos, es que les voy a demostrar una de las transformaciones más emblemáticas en la teoría de muchos cuerpos en la mecánica cuántica. Esta es de las más importantes y de las más usadas en toda la mecánica cuántica de muchos cuerpos. Yo imagino que Juan Camilo ya se la encontró mientras estaba estudiando superconductividad. Y esta la vamos a utilizar el miércoles mucho. El miércoles va a ser toda esta transformación, que es una transformación que simplemente nos va a servir acá para relacionar ambos operadores. Los operadores del sistema antes de comprimir y después de comprimir. Ahora, el operador P, entonces, ¿cómo queda? Queda como menos I. Voy a cambiar acá el signo de, en vez de A daga menos A, voy a colocar A menos A daga. Que multiplica a M1 omega 1 H barra sobre 2 A1 menos A1 daga. Y esto ha de ser igual también a menos I por la raíz de M1 M1 M2, perdón, omega 2 H barra sobre 2 que multiplica a A2 menos A2 daga. De estas dos ecuaciones en azul y en verde, voy a sacar lo siguiente. De acá, de la primera ecuación de acá, se cancela este H barra con este H barra, este 2 con este 2. Y paso este a multiplicar al otro lado. ¿Y qué me queda? Me queda que A1 más A1 daga es igual a la raíz de M1 por la raíz de M1 omega 1 sobre M2 omega 2
por A2 más A2 daga. Pero esta de acá sería E a la menos gamma, ¿sí o no? Lo propio voy a hacer acá. Entonces acá escribimos que A1 más A1 daga es igual a E a la menos gamma por A2 más A2 daga. Vamos a mirar acá que nos ya va a acabar, chicos. Un segundo, no me desespero. Menos I se va con menos I. 2 se va con 2. H barra con H barra. Y me queda que A1 menos A1 daga sería la raíz de M2 omega 2 sobre M1 omega 1, o sea que esto sería igual a E a la gamma por A2 menos A2 daga. ¿Sí o no? Entonces acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas porque se supone que uno de los dos operadores es conocido, ¿cierto? Entonces se supone que uno de los dos operadores es conocido. Bueno, entonces nosotros obviamente podemos plantear acá, podemos mirar a ver cuál de los dos operadores queremos hallar. Podemos mirar, por ejemplo, A2 y A2 daga. Entonces tenemos esta ecuación de acá. Tenemos que A2 más A2 daga es igual a E a la gamma por A1 más A1 daga. Ecuación 3. Y A2 menos A2 daga es igual a E a la menos gamma por A1 menos A1 daga. Ecuación 4. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo, por ejemplo, puedo sumar a las dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, esto acá me va a dar 2A2 igual a E a la gamma más E a la menos gamma por A1, ¿cierto? Más E a la gamma menos E a la menos gamma por A1 daga. Usando funciones hiperbólicas, A1, entonces queda, sería E a la gamma más E a la menos gamma sobre 2 por A1, perdón, este es A2, más E a la gamma menos E a la menos gamma sobre 2 por A1 daga. Esta de acá no es otra cosa que coseno hiperbólico de gamma. Esta de acá es seno hiperbólico de gamma. Transformación de Bogoliubov. De Bogoliubov. Este man se llamaba Nikolai Nikolaevich Bogoliubov. Queda como A1 es igual a coseno hiperbólico de gamma, perdón, A2 por A1, más seno hiperbólico de gamma por A1 daga. La transformación de Bogoliubov es una transformación que me sirve a mí para ir de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, me sirve a mí para transformar entre bases. Otra forma en la que yo puedo ver esto es como si esto fuera una base, ¿cierto? De alguna forma. Entonces, estoy escribiendo mi sistema en la base del operador A1 y ahora lo quiero escribir en la base del operador A2 y por lo tanto requiero hallar una transformación entre las bases, ¿cierto? Entonces, acá podemos decir que esto es A2 daga, por ejemplo. ¿Cómo quedaría A2 daga?
sería igual a seno hiperbólico de A1 más coseno hiperbólico, perdón, coseno hiperbólico de gamma por A1, coseno hiperbólico de gamma por A1 daga. Y matricialmente, me queda que los operadores A1 y A1 daga, esto es coseno hiperbólico de gamma, seno hiperbólico de gamma, acá esto es seno hiperbólico de gamma, coseno hiperbólico de gamma, por A1, acá me volví a equivocar con la notación, listo, y A1 daga, ¿cierto? Para comenzar mañana, les puedo hacer un ejemplo de transformación de Bogoliubov con superconductores, ¿cierto? Que no sea como tan complicado, para que no nos compliquemos mucho la vida antes de llegar a la segunda cuantización, que apenas allá vamos a llegar mañana. Una cosa importante de este tipo de transformaciones que uno debería de notar es que si esta transformación no cambia la física, ese determinante tiene que ser 1, ¿sí o no? Digamos que esta es la matriz de transformación entre las dos realizaciones de los operadores del sistema no comprimido y el sistema comprimido. Determinante de T es igual al determinante del coseno hiperbólico de gamma, seno hiperbólico de gamma, seno hiperbólico de gamma y coseno hiperbólico de gamma. ¿Cuánto vale esto? Esto vale coseno hiperbólico al cuadrado de gamma menos seno hiperbólico al cuadrado de gamma, y esto es igual a 1. O sea que esto es lo que nosotros llamamos una transformación canónica. No cambia la física del sistema, simplemente es una rotación en el espacio de Hilbert. Eso es todo, ¿cierto? Entonces, yo quería llegar a la transformación de Bogoliubov no solo para que obviamente tengamos un buen contexto para trabajar la cadena de átomos cuántica, sino también porque desde muchas perspectivas, chicos, la transformación de Bogoliubov va a ser muy útil para que ustedes entiendan muchos papers que pueden leer para que se vayan haciendo pues como con literatura científica, ¿cierto? Es una transformación muy importante, no solamente como vamos a ver nosotros en vibraciones, en superconductividad, en magnetismo, la transformación de Bogoliubov está en todos lados. Entonces, yo creo que esta era una discusión interesante que podíamos formular en términos de los estados comprimidos. Saber qué es un estado comprimido y por ahí derecho poder determinar una relación de transformación entre estados comprimidos y estados no comprimidos. ¿Listo? Bueno, jovencitos. Muchas gracias por su atención.